Bueno, bienvenidos y bienvenidas al bloque 2 de estas cuartas jornadas de intercambio territorial, Deseducaciones a 530 años de la conquista. Es un gusto presentar a este panel denominado Cartografías Contemporáneas, Presencias y Ausencias en Reflexión Compartida, y que estará a cargo de compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Recordamos que estas cuartas jornadas de intercambio territorial son coorganizadas por la Cátedra Teoría de la Educación de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Cátedra Pedagogía de la Universidad Nacional de Rosario, el Instituto de Ciencias de la Educación para la Investigación Interdisciplinaria de la Universidad Nacional de La Pampa, el Grupo de Investigación en Escenarios y Subjetividades Educativas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y la Secretaría de Extensión y Bienestar Estudiantil de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Antes de comenzar con el bloque, quienes no hayan anotado, no se hayan registrado en el formulario de inscripción, les vamos a compartir por el chat la URL para que puedan registrarse y luego de esa manera poder emitir los certificados. Ya la estoy compartiendo la URL, ahí está el link en el chat, así se pueden inscribir. También las invitamos y los invitamos a responder como parte del ejercicio de repensarnos desde nuestra localía y nuestras marcas coloniales, una pequeña consigna que bueno, vamos a recuperar luego eh, para elaborar una copla colectiva en la actividad de cierre que va a ser el día sábado, y va a estar a cargo de la comunidad de la Escuela del Mar y la Ola Coplera, en un intento de cantar juntos y juntas estos movimientos de transformación que estamos alimentando. Comparto también esa consigna en el chat eh, para que puedan también dar respuesta. Quienes ya se inscribieron por la mañana, no es necesario que lo hagan nuevamente, ¿sí? Pero sé que hay concurrentes que no se han podido registrar todavía, así que para ellos y ellas el formulario. Bueno, como les contaba, el bloque 2, este bloque que da continuidad a las jornadas que iniciaron esta mañana, no estuve presente, me contaron que salió todo muy bien y había mucha felicidad por lo que se pudo construir en ese primer momento de las jornadas. Este bloque se denomina Cartografías Contemporáneas, Presencias y Ausencias en Reflexión Compartida. Perdón. Como les contaba anteriormente, la presentación va a estar a cargo de profesores y profesoras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, también por estudiantes. En esta facultad se ofrecen 9 profesorados: profesorado en Historia, en Geografía, en Letras, en Inglés, Matemática, Física, Química, Ciencias Biológicas y Computación. Quienes nos van a acompañar son perdón, Valeria Alfajeme Balsa, Norma Di Franco, Cristian Niñez, Silvia Siderac, Sebastián Sereni, Verónica Nicoletti, Alexis Cora, Tomás Benítez, María Luz Sosa, Tomás Heredia, Juan Cardosi, Chachi Di Franco, todos ellos y ellas compañeros de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Les cuento que la duración de este encuentro va a ser de 1 hora y media, así que a la hora 10, hora 15 más o menos, voy a dar aviso para bueno, poder dar cierre en el horario estipulado. Chachi, equipo, bueno, bienvenidos, bienvenidas, y quedan ustedes a cargo del encuentro. Un placer escucharlos y escucharlos. Gracias, Fede. Acá, bueno, estamos en la ciudad de Santa Rosa, que es una de las sedes de la Facultad de Ciencias Humanas, la otra está en General Pico. Tenemos una larga historia afectiva con Pepe Tranieri, con María Marta, Luis, Fran, Johnny y el gran equipete de Mar del Plata. Y hace un tiempo pensábamos la posibilidad de encontrarnos en un espacio que no es tan frecuente para pensar nuestras formaciones, que tenía que ver con cómo nos estaban atravesando estos 530 años de este proceso histórico que nos interesaba la idea de poder ponerlo en la mira, en tensión, y un poco desandar algunas esas
esa herencia sin beneficio de inventario que hemos recibido y que nos ponen en jaque en más de una oportunidad, ¿verdad? Entonces pensábamos de qué lugar poder pensarnos hoy, especialmente formándonos profesoras, profesores, licenciadas y licenciados, en el caso de Rosario y también de Mar del Plata, cómo pensar esta construcción de subjetividades contemporáneas desde esta pregunta, ¿no? De deseducarnos cómo, dónde y por qué. Y nos pareció que podíamos comenzar la tarde pensando en historias que no han cuajado todo lo fuerte que quisiéramos, porque otras miradas las llevaron lejos. Y por eso invitamos a la tarde de hoy a Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, el maestro de Simón Bolívar, ¿verdad? Lo ubicamos en una contemporaneidad que en general las cátedras de formación docente o de ciencias no siempre recuperan como tal, porque ha quedado en un anecdotario de historias inconclusas y con un proyecto político inconcluso también que nos gusta reactivar y sostener. Simón Rodríguez nos invitaría a pensar hoy desde algún lugar distinto, como lo hizo en pleno desarrollo vital, que este tiempo transcurrido, este proceso y esta herencia recibida, podemos discutirla porque su legado ha sido, y para nosotras es vital todos los días, o inventamos o erramos. Entonces nos parecía que era una buena convocatoria para empezar a pensar los aprendizajes. A Simón lo conocen, pero por las dudas que alguien no, entre el equipo de cátedra tenemos un profe de historia que se llama Cristian, y Cristian nos va a poner en diálogo un ratito quién es Simón Rodríguez y por qué está mateando con nosotras esta tarde. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va a todos y todas? Bueno, como bien decía Chachi, a nosotros nos gusta ya desde hace algunos años, por lo menos capaz que 5, dar una vuelta de tuerca en la didáctica y pensar en aquellos educadores americanos. Entre ellos la propuesta de Simón Rodríguez como ese proyecto inconcluso o ese proyecto que en realidad tiene todo por hacerse en nuestra tierra americana. Simón Rodríguez vive allá por el fin del siglo XVIII, nace en 1769, y como bien decía Chachi, va a ser conocido un poco como mismo Simón Bolívar lo va a denominar el Sócrates americano. Lo tuvo como maestro, él era maestro de letras, y entre 1791 y 1795, un episodio o unos años muy cortos, lo tiene en Caracas en las aulas, y bueno, de quien va siempre Simón Bolívar a recuperar, ¿no? Los grandes mandatos de Simón Rodríguez, aquel profe que para él siempre estaba enseñando con una sonrisa, con alegría, ¿no? De todo por descubrirse. Ese primer Simón Rodríguez que ya empieza desde muy temprana edad, con tan solo un poco más de 20 años, a escribir algunos documentos contra el Ayuntamiento de Caracas, reclamando, o más bien poniendo en el tapete cuál es la situación de la escuela y cuál es la situación de los maestros sobre fines del siglo XVIII en la América colonial. No es una crítica, sobre todo en este primer momento, a la escuela colonial, eso va a venir un poco a posteriori, después con el exilio, en 1795 es obligado al exilio, va a tener una estadía en Jamaica, va a tener una estadía, donde hay una linda anécdota con el niño Tomás, que está relatada en un periódico de época, de Jamaica de 1810, y del cual tenemos la fuente, donde Simón Rodríguez tiene una linda experiencia con algunos sujetos, algunos niños. En Jamaica va a pasar por Estados Unidos, va a irse a Europa, y en todo este trayecto, no solamente que se va informando, sino que también va a ir creando escuelas. Tal es así que crea escuelas en Inglaterra, en Francia, hasta en Rusia. Está creando escuelas y se vuelve a encontrar con Simón Bolívar, ¿no? Y aquella vieja promesa de regresar a América a luchar por la independencia. Hasta que finalmente también regresa a América, igual que lo había hecho Simón Bolívar, y va a recorrer prácticamente toda América. De hecho, sus primeras experiencias de escuelas, va a fundar escuela en cada lugar que esté, de hecho la primera en Colombia, y va a ser uno de los primeros, o nosotros lo consideramos uno de los primeros educadores populares, como él lo denominaba en nuestra América. Esto de inventamos o erramos, basta de copiar, ¿no? Los modelos europeos, y sobre todo los modelos coloniales. Bueno, hemos logrado la independencia política, pero nos falta, Simón Rodríguez diría ahora, la independencia social, ¿no? Y la construcción de las nuevas repúblicas.
estaba todo por hacerse en América. Tal es así que sus primeras experiencias de escuela, por ejemplo, vamos a encontrar en Colombia, en 1826, una escuela para niños y niñas, totalmente revolucionario para la época. Y así vamos a encontrar diferentes proyectos, el caso de Bolivia, y vamos a encontrar también en esos archivos y en esos registros, no solamente su obra, Sociedades Americanas, también hay varios artículos más, sino también aquellos sectores, ¿no?, que se oponían claramente a el proyecto pedagógico de Simón Rodríguez, que precisamente van a ser el clero y los altos sectores económicos, ¿no? De hecho, hasta lo van a denunciar, van a terminar acusados de loco, de borracho y varias de esas cuestiones, pero su proyecto aún está vigente y nosotros nos gusta recuperarlo en cada inicio de cursada. ¿Por qué Simón? Esta es la pregunta. A 530 años y preguntándonos, porque somos conscientes de ese proceso de colonización que construye nuestras subjetividades a partir de hoy, pero queríamos proponerles cortito, si entramos a un Padlet, que lo compartimos ya, y vamos a escribir rápidamente a qué asociamos colonización. Si podemos, está puesto por el chat, nos tomamos unos minutitos, cada quien va agendando. ¿Lo están recibiendo? Muy bien. A ver qué enunciamos, qué podemos ir pensando, a qué asociamos colonización. Vamos viendo en qué nos van acompañando, quién toma la palabra. Acá ya hay alguien escribiendo, ¿sí? Hay varios. Vamos viendo qué va pasando. Violencias, perfecto. Vamos ayudándonos. Hay varias personas compartiendo. Nos interesa poder pensar este proceso. Alguien más que nos acompañe. Sumisión violenta a una cultura que se presenta, bien, evangelización, perdón, que se presenta como legítima, bien, sumisión, violencia, dominación, única mirada, única cultura legítima, resistencia, bien, despojo de la esencia, sometimiento, omisión, esclavitud, imposición. Bien. Monocultura de pensamiento, bien. Un único pensamiento que se instituye. Sometimiento, eurocentrismo. Bien. Vemos que se van hilvanando algunas de estas expresiones. Automatización. Su kit. Muy bien. Hegemonía. Delegación. Modos estructurados de funcionar, organizados, algoritmos. Automatización. Bien, esperamos a la última persona que está escribiendo. El sentido de este ejercicio es, ¿alguien más está escribiendo? ¿Sí? Damos un minutito más. Estamos ubicándonos en un sentido de poder pensar cómo se construye, por qué esa colonialidad, silenciar, sometimiento, bien. Estamos pensando fuertemente en cómo ese proceso, esa colonización que ha atravesado nuestras culturas, ha tenido básicamente silenciamiento, bien, todas las dimensiones que están planteándose en los argumentos del PADL fuertemente, tienen que ver con estos modos en que una cultura establece dominancia sobre otras, miren el peso, y que
Esta dominación nosotras la vamos a poder interpretar en términos de control, la vamos a poder interpretar en términos de colonialidad, y básicamente les proponemos pensar entonces que estos procesos han servido fuertemente como modos de controlarnos, digamos, ayudándonos a pensar con los y las autoras de coloniales, han ayudado a pensarnos que han generado silencio, sometimiento, dolor, sufrimiento, sumisión, dominio, control, básicamente en 3 planos que nos gustaría poner en escena hoy, básicamente, ¿no? Fuertemente el control sobre el poder. Han restringido nuestra autonomía y nuestro modo de funcionar, y lo han hecho a través, recupero algunas de las dimensiones de las que están planteadas en el paddle, este control sobre el poder, pero sobre todo sobre el ser y sobre el saber, que son las 3 dimensiones que vamos a trabajar en simultáneo. Este control tiene la forma de un control sobre la economía, es decir, esta hegemonía o esta cultura que se presenta legítima en otra de las respuestas del paddle, logra primero el control de la economía. Este control de la economía implica entonces la apropiación de tierras, la apropiación de recursos naturales. Lo estamos poniendo físicamente en el proceso de colonización a partir del siglo XV, colonización que, como comentaba Cristian recién, política y administrativamente está resuelta, pero cuya colonialidad todavía tiene en nosotras fuertes raíces que construyen estas subjetividades de las cuales queremos desaprender en la tarde de hoy, o empezar este proceso o continuar. Entonces, uno de los controles más fuertes que ha instalado esta colonia, esta colonización, es el control de la economía. Esto de dejarnos sin tierras y sin recursos, la explotación sobre el trabajo específicamente. Pero ha ido más lejos, ha ido sobre el control de la autoridad, y desde aquel momento a hoy, con otras formas, ha puesto reglas de juego contundentes sobre formas de gobierno, monarquías, iglesia, Estado moderno. Por eso el tema de la evangelización como proceso tan complejo y tan marcado en una de las voces del padre. Ese control además supuso una forma de control sobre el género y sobre la sexualidad. Es decir, nos impuso como único modo de pensar qué es ser mujer y cómo funciona, desde la heterosexualidad. Nos impuso la conceptualización de familia, cristiana, familia victoriana. Y un control más, que es el que ajusta los 3 anteriores, que es el control sobre el conocimiento y sobre la subjetividad. Estos 4 controles, economía, autoridad, género, sexualidad y conocimiento sobre subjetividad, constituyen esta matriz colonial del poder, en donde el racismo y el patriarcado han sido las 2 dimensiones, los 2 vectores que se han encargado de decirnos no solamente quiénes podíamos conocer, sino cómo, y fabricar desde ahí, desde esa colonialidad y desde ese sentido del conocimiento, ha mostrado como único pensamiento posible el que se nos presenta como eurocéntrico, y es el que garantiza esos modos de control de los que estábamos hablando. Entonces, un poco este rato queríamos como poner en tensión y ponernos a pensar si esos controles sobreviven, si esos controles funcionaron y ya no funcionan más, cómo funcionan hoy, qué sentido tiene, y básicamente animarnos a pensar cómo ese proceso tan fuerte eurocéntrico nos ha invitado, en términos hegemónicos, utilizo la expresión, el eufemismo, a pensar únicas miradas. Esto nos gusta especialmente porque, ayudándonos de Boaventura, esas únicas miradas, a Boaventura le ha puesto el nombre de esta lógica perezosa, o esta lógica indolente, esta racionalidad indolente, que nos ha ayudado a pensar que existen únicos modos posibles de pensar, únicas lógicas posibles. Y desde esas únicas lógicas se han establecido significados que no nos atrevemos a discutir. Esto no es ni incapacidad cognitiva, afectiva, mental, no, de ninguna manera. Es la incapacidad, es educarnos la mirada en estas 3 dimensiones a partir del poder, lo que deviene en el ser y en el saber,
Y nosotras queríamos preguntarnos hoy si esa monocultura, ese único modo de entender la lógica, o ese único modo de pensar, como dice quien escribió en el PADL, monocultivo o monocultura del pensamiento, qué características tiene y cómo hacer insurgir, cómo pensar una resistencia en función al argumento que da alguien que participa con la expresión de resistencia, cómo invertir, subvertir, resistir esa imposición de la cual no podíamos discutir hasta que no la hacemos consciente. Entonces, lo que nos ayuda a hacer Boaventura es un poco el ejercicio que teníamos ganas de compartir en la tarde de hoy. Cómo se construye, cómo se ha construido hasta acá, esa única mirada, esa lógica indolente y perezosa que nos ha permitido construir. Y el ejercicio que hemos hecho es pensar cómo esas explicaciones, que son nuestras explicaciones, porque ahora educadas en las teorías nórdicas, educadas en las teorías hegemónicas, esas teorías son explicaciones nuestras para nuestra América, en términos de Simón. Y entonces queríamos preguntarnos si esas voces que en esa monocultura no están, siguen fabricando ausencias. Por eso el convite a pensar hoy, a 530 años, si esas ausencias fabricadas, organizadas, jerarquizadas, si esas ausencias que en algún momento quedaron fuera de esta monocultura, siguen siendo parte de nuestras vidas o no. ¿Por qué existen esas explicaciones de mundo y esas culturas básicamente? Por esta dimensión de la que nos ayuda a pensar Boaventura, porque se ha fabricado un presente reducido en términos de cultura eurocéntrica y hemos perdido dimensiones que no están en nuestras escuelas, en nuestra enseñanza universitaria, en nuestra formación profesional, y necesitamos poder revisar y revertir. Entonces, el convite para la tarde de hoy, en este encuadre de pensar estos epistemicidios que los autores y las autoras nos ayudan a pensar, quienes no estamos en este discurso contemporáneo, en estas prácticas contemporáneas, en este sentido contemporáneo, y qué ausencias se han fabricado en ese sentido. Nos ayudamos y traemos al diálogo a Boaventura, tal vez alguna de ustedes los conozcan, pero a nosotros nos ha resultado un modo bien interesante de pensar entonces quienes no están hoy como sujetos de nuestro aprendizaje, de nuestra enseñanza, en nuestros saberes disciplinares, y justamente porque no están, reducen nuestro pasado, pero por sobre todas las cosas, reducen ese principio de realidad. 5 modos particulares o producciones o modos de ver, ahí está. Compartimos, nos ayudamos para poder pensar estas dimensiones, nos hemos ayudado de libros de texto. Los libros de texto están circulando en las escuelas, son parte de nuestro discurso docente, formándonos como profesoras y profesores, y sobre todo hemos tomado la posibilidad de analizar libros de texto de estudiantes que están compartiendo la sala con nosotros en este momento, y que tienen que ver con los 9 profesorados de los que hablábamos hoy. Hemos elegido algunos ejemplos específicamente de cómo transitan matemática, historia, biología, como para ver cómo esa ciencia hegemónica, eurocéntrica, racista y patriarcal ha tomado básicamente algunas dimensiones de las cuales desconocemos en el análisis y fabrican esa ausencia que queremos proponer se vuelvan presencia a partir de estos trazos que hacemos. Esta presencia le va a dar continuidad mañana a Mar del Plata con las acciones de cómo pensar ese futuro y cómo ampliamos el presente recuperando esas voces que no están. 5 ausencias describe Boaventura que quisiéramos compartir con ustedes y pensarla en ejemplos concretos. Una de las ausencias más fuertes en nuestra disciplina y en nuestro modo de pensar y en nuestra propia existencia tiene que ver con cuál es el saber valioso, cuál es el saber válido que ofrecen nuestras instituciones, la universidad, las escuelas.
ese saber que implica a quién vamos a atender, de qué valía estamos hablando. Y ahí dice, ahí nos ayuda a pensar esta monocultura que se presenta así de hegemónica, que el único saber valioso que circula en nuestras escuelas, que circulan en nuestras planificaciones, que circulan en nuestros libros de texto, es el saber científico. Por lo tanto, no hay otro conocimiento que tenga validez en este sentido. Estemos atentas, atentos a los libros de texto. Tomamos los libros de texto como un criterio ordenador para el análisis, pero esto puede traducirse en otras dimensiones escolares y universitarias específicamente. Como el conocimiento científico es el único válido, otros modos de conocer son inexistentes. ¿Quién porta otro tipo de conocer? Hablemos de conocimientos populares, hablemos de conocimientos indígenas, hablemos de conocimientos campesinos. Todos esos conocimientos son de ignorancia, porque el único conocimiento válido es el conocimiento científico. Matemática, ¿qué les parece? ¿Qué le parece a quienes comparten la sala en este momento? ¿Cuál será? Piensen en los libros de texto de su formación. ¿Se alcanza a ver bien, Fede? ¿Ves bien ahí? Sí, Chachi, se ve perfecto. Bueno. Si le das un poquito más de zoom por ahí y a lo mejor haces scroll hacia abajo, mejora un poco más aún. Ahí está. No sé si no se deforma mucho la imagen, pero es más que nada, digo, igualmente con replicar una imagen, yo creo que viene a nuestra memoria los textos de matemática con los que hemos estudiado. A ver, bueno, le damos el micrófono a Norma. Uno de los lugares recurrentes, por no decir casi totalizadores de la expresión de los libros de texto que miramos con las estudiantes y con los estudiantes que se forman en el profesorado de matemática, es el reconocimiento de lo que se expresa como conocimiento, o la identificación de que lo que se expresa como conocimiento válido únicamente es el conocimiento científico. En matemática traducido por la precisión, por las fórmulas, por las expresiones geométricas nunca, por ejemplo, diseñadas a mano alzada, todo tiene que expresar rigurosidad, trazos bien delimitados, expresiones complejas, inaccesibles desde el código, en un lenguaje técnico muy deshistorizado, y de una frecuencia tan alta que si uno recorre cualquiera de los libros de texto que circulan en nuestros contextos, podemos hablar de recurrencias del 90% de las páginas escritas y diseñadas en esos códigos, ¿no? Que no nos quede duda que matemática es... Todo lo demás es ausencia. Todo lo demás es ausencia. A ver, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Bueno, y en eso, ¿quiénes son? ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cuál es el conocimiento válido? ¿Quiénes construyen conocimiento válido? Por supuesto, sí. Por supuesto, la recurrencia a aquellos varones europeos blancos que siempre identificamos que son, digamos, descriptos desde la genialidad, ¿no? En la producción del conocimiento. Si vamos a tecnología. Si vamos a tecnología, es muy fuerte en las propuestas editoriales ver en forma paralela y conjunta la relación entre tecnología y artesanías. Tecnologías descritas como campos de conocimiento, artesanías descritas como técnicas o como estrategias. Tecnologías descritas como cuerpos de saberes en proceso que progresan, se utilizan esas palabras, y que van creciendo, artesanías que son siempre las mismas y que se van reproduciendo de una generación a otra por transmisión oral. Tecnologías que las llevan adelante varones, artesanías que no tengo que describir, la imagen de las mujeres de pueblos originarios en general, que son las que con toda la frecuencia aparecen realizándolas. Movimiento. Un poco de física. Un poco de física. Un poco de física. Otro ejemplo, como mencionaban al principio, trabajamos
desde las materias donde andamos, desde los proyectos de investigación en donde andamos, trabajamos también con los estudiantes que están cursando el profesorado en física y en química, y decidimos poner a matemática y a física juntas, porque, bueno, como se puede observar en las imágenes, todo lo que describió mi compañera antes se puede apreciar también en física, y específicamente les contamos para quienes están en la sala que la energía cinética es la energía que nos permite movernos. Entonces poder pensar el movimiento desde otro lugar, que no esté solamente esta rigurosidad y este saber. Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Algo, claro. Nada, compartimos también un ejemplo de física, porque nada, seguimos en las ecuaciones, seguimos en los traptos, seguimos pensando que caminamos en 3,125 por no sé cuántos joules. Pero esto pasa en otros lugares también y con otros saberes. En el caso de, bueno, de historia, lo que claramente podemos percibir es cómo la historia europea es la historia universal. Por ejemplo, para las temporalidades, sobre todo cuando marcamos las edades, hablamos de la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, son escalas de temporalidades que se aplican a todo el planeta, sin tener en cuenta otras temporalidades. Lo mismo sucede con las líneas de tiempo, donde se marca el inicio y el final, ¿no? Entonces ahí aparece rápidamente una mirada eurocéntrica de quién está definiendo lo que es historia y lo que no es historia, igual con las imágenes. Cuando uno mira las imágenes, este es un libro de texto, pero como bien decía mi compañera, se repiten varios de ellos. Lo que aparece en esa primera imagen que tenemos abajo del estudio del pasado, son sectores que tienen que ver con, pareciera, la élite de una sociedad, y la élite de un determinado lugar, ¿no? de ese espacio que es Europa. Y ahí queda como bastante marcado ese camino. Buenísimo. Entonces, al pensar en esta primera dimensión que queríamos poner en análisis, que el único conocimiento válido es aquel que porta el saber científico y el resto de los saberes queda por fuera, todas otras dimensiones que tengan que ver con la enseñanza de nuestra disciplina, hablábamos de conocimientos populares, de conocimientos campesinos, de conocimientos urbanos respecto a distribución de espacios y servicios, no son considerados ni importantes ni rigurosos. Esto es lo que decimos que la ciencia occidental europea es la que genera este epistemicidio de saberes alternativos, dejando a los pueblos o a los grupos sociales que tengan otras prácticas culturales por fuera. Un segundo eje que queremos compartir con ustedes tiene que ver con la monocultura del tiempo lineal. ¿Se acuerdan de que hablamos de monocultura? Porque es única mirada posible. En este caso, pensar que la historia tiene un sentido, las ausencias que fabrica tiene que ver con que la historia tiene un sentido, una única dirección, que los países desarrollados van adelante, y como van adelante, todo lo que existe en los países desarrollados es, por definición, mejor, más completo, más progresista, mejor logrado. Entonces, la segunda forma de producción de ausencias, así como la de anterior fue la de ignorantes, porque no respondían al conocimiento científico, la segunda forma de producir ausencia es la residual, es la de los pueblos premodernos, primitivos, salvajes, porque estamos un paso más atrás de ese progreso. La idea de progreso, de modernización, de desarrollo, implican ese tiempo lineal en donde lo que está adelante es mejor, y no nos podemos imaginar, esto lo vivimos con Civilización y Barbarie claramente, no nos podemos imaginar desde este otro lugar. Invitamos a la mesa a Norma, a Vale, a Cristian, y seguimos charlando con un ejemplito más. A lo mejor, mientras tanto, ustedes están pensando, profesoras y profesores, formándose en ciencias de la educación, siendo profes que pueden ir a dar filosofía, psicología, podemos ir pensando a la par cuáles son los saberes que esos diseños curriculares, esos libros de texto y esas planificaciones nos están esperando para poner en tensión. ¿Qué decimos acá del tiempo lineal? Bien, en estos libros de texto, con muy poca frecuencia en relación a aquella sistemática producción de fórmulas, códigos y escrituras técnicas, aparecen algunos ejemplos como estos. Por ejemplo,
En términos, de pronto, la multiplicación de los números decimales aparece asociada a transacciones comerciales y a poder sacar bien las cuentas para hacer intercambios y para hacer buenas compras de dólares. Estos países que estamos, digamos, orientados por ese vector hacia el progreso, se los puede reconocer como de pronto países que son muy bellos turísticamente, pero aún así, en las propuestas que hay de viajes, todas son para ir a otros lugares de los mundos más desarrollados, y en casos de gráficos estadísticos, ¿en qué casos aparece Argentina? Por ejemplo, vinculadas a altos procesos de inflación. De esta manera es que aparecemos, ¿no? Ningún contexto de realidad, ¿no? ningún No. contexto de realidad. Pero bueno, Tiempo lineal. podríamos parecer en algunas otras. A ver, Vale, ¿cómo nos Pero va ¿qué? con la ¿Cómo nos va biología? con la biología? Bueno, en ciencias biológicas, con un tema como de las humanidades, encontramos en los libros de texto frecuentemente una sola. La verdad que les debemos ser sinceros, sinceras desde el equipo, que cuando nos poníamos a buscar imágenes en los libros, la verdad que las imágenes tienen tanta carga simbólica que a veces pueden verse representadas en más de una monocultura que va a Claro. seguir presentando Chachi. En este caso, la del tiempo lineal, obviamente, es que la especie humana está por encima de cualquier otra especie que exista en este ecosistema, y no solamente está por encima la especie humana, sino está por encima instalado solamente una superioridad, que es la superioridad masculina o del hombre. En la mayoría de los libros de texto de biología aparece ese Homo sapiens sapiens ya erecto y sin pelos y con armas y listo para seguir reproduciéndose, y siempre es asociado a algunas imágenes aparecen, algunos cuerpos feminizados que podrían llegar a ser mujeres, ¿verdad? Pero fíjense esta imagen que es impresionante, pues primitiva, pero ya es heterosexual, ¿no? O sea, tenemos un mono hombre donde puede verse su pene, y del otro lado una especie de mona, pero abrazado, en pareja, romantizada la imagen. Hay otra imagen que no me acuerdo si la compartimos o no, pero que aparece muy asociado, ¿no? Aparece cuando vemos las monas, si se quiere, vemos las monas ya con monitos en sus brazos o gestando, además. Entonces, no solamente está fuertemente la heteronormatividad, sino ya la posibilidad de gestación y la función que hasta el día de hoy se nos atribuye a las mujeres, que es que venimos a este universo a procrear, como un fin único. Bueno, en el caso de la historia, con la cuestión del tiempo lineal, antes del el gráfico que está ahí, que tiene que ver con la aparición en América como última, ¿no? De una civilización que recién la encontramos como en el último estadio, esto de que decía Chachi recién, la idea de, bueno, primero todo lo que tiene que ver con la Mesopotamia, Egipto, la India, China y América al final, como si las sociedades americanas no hubieran tenido, ¿no?, grandes desarrollos de todo tipo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando analizamos los tiempos o las modificaciones en las edades, sumamente atado a la historia europea, porque uno podría pensar el cambio de la edad antigua a la edad media con el año 476, la caída del Imperio Romano, y el 1492 con los avances europeos y la llegada de Colón al continente, y en 1789 el paso de la edad moderna a la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Todos episodios europeos que van marcando, ¿no?, y universalizan la historia para el resto del planeta. Estamos buscando ejemplos de las disciplinas que una podría reconocer como de alto nivel de objetividad, subjetividad y de relaciones de poder que no existen, ¿verdad? La tercera monocultura, entonces, que nos gustaría que pudiéramos pensar hoy, y sobre todo poder pensar después hacia dónde rupturizamos con las presencias, pensamos entonces ya que hay una primera idea de que solamente existe el conocimiento científico y por fuera otros saberes no están disponibles o no tienen igual validez. Por lo tanto, fabrican ausencia de otros modos de conocer que no sea el conocimiento científico. Pero además nuestra subjetividad, quedamos afuera todas aquellas personas, prácticas, instituciones y culturas que no nos encaminamos en esa idea de lineal de la historia
camino hacia la superioridad de ese progreso que nos aporta el primer mundo, comillas. La tercera dimensión que nos interesaría poder poner en análisis es este único modo de ver, de entender que existen diferencias entre las personas. Hay unas diferencias que tienen que ver con modos de presentarnos, de nuestro origen, de nuestras nacionalidades, de nuestras sexualidades, pero en este caso, en esta monocultura de la clasificación social, se naturalizan las diferencias de manera jerárquica. Es decir, la jerarquía no es la causa de las diferencias, sino su consecuencia, pero esta monocultura la presenta como causa, de manera tal que, hablando de varones y de mujeres, de blancos y de negros, o hablando de sexualidades diversas, o de castas, o de grupos sociales organizados, siempre en el binomio hay un elemento del binomio que se presenta como superior al otro elemento del binomio, de manera tal que los varones sobre las mujeres, los blancos, blancas sobre los negros, se presentan de manera superior e inferior, por eso desaparecemos de ese mundo de análisis, y por lo tanto es clasificada como de menor valor, inferior en el funcionamiento, por naturaleza, que es el gran argumento de esta monocultura, por naturaleza está justificada la inferioridad. Las diferencias en esta lógica siempre implican desigualdades. Ahí hacemos una mirada por los libros de texto. Bueno, desde los roles, claramente aparecen mujeres usando lavarropas y cocinando. En casos que aparecen varones y mujeres en forma conjunta, siempre está la diferenciación desde los roles, quién tiene la superioridad, quién está enseñando y quién aprende, como en el caso de, ahí que está ese técnico enseñándole a alguna niña, y en la interseccionalidad, no sé si se puede correr más a la derecha, de las condiciones. Es el rol, es ser mujer y es la actividad en relación a las tecnologías, como decíamos, de la mujer de pueblos originarios desarrollando sus artesanías. Así que desde el mundo tecnológico, bien reforzada la diferenciación. Y desde el mundo biológico, la biología ha dado mucha letra para esta naturalización que tiene que ver, bueno, la genética también, hasta determinado en tal gen la homosexualidad, por ejemplo, de las personas, o la invisibilización de la diversidad de cuerpos de la biología. Nosotros acá en esta imagen particular que elegimos de este libro, por ahí también anticipamos que la intersexualidad, que es esa, digamos, desde la biología, ese cuerpo que no se enseña, está completamente ausente en los libros. Entonces está presente estos cuerpos. ¿Qué cuerpos? Los cuerpos feminizados, los cuerpos masculinizados, la mujer y el varón, y el crecimiento, inclusive en otros sistemas que mirábamos cuando estábamos buscando, en el sistema respiratorio, por ejemplo, aparecen cuerpos binarios, donde en realidad los senos de una persona para respirar, pero bueno, está instalada la imagen para darle bien esa representatividad y esa significación de cuáles son los cuerpos válidos y que existen. Todo lo que no está en la jerarquía se pierde, o está ausente. La psicología, digamos, también en honor a la verdad, ha dado la mano, claro, la sociogénesis, que han reforzado estas relaciones de poder y han puesto en dimensiones antropomórficas específicamente explicaciones que tienen origen cultural. De hecho, la homosexualidad está tipificada como enfermedad hasta avanzado el siglo XX. ¿Está? Acá tenemos ejemplos de física, por ejemplo, con la imagen de la izquierda, en realidad era una imagen para trabajar el potencial, es decir, cuánto de energía se gasta en cada uno de los electrodomésticos de la casa, pero también está bien representado cuáles son, al igual que las primeras imágenes de la compañera de matemática, cuáles son los roles y funciones adentro de, digamos, en una casa. Y del otro lado, una imagen que también nos llamó bastante la atención,
que tiene que ver con, bueno, quién es el que tiene más fuerza para trasladar a la niña en la patineta, pero específicamente en la última imagen también se puede percibir uno de los tipos de violencia que está tipificado en nuestra ley, la 26.485, que es violencia sexual, porque puede verse en el dibujo, o puede suponerse, bueno, yo creo que lo vemos claramente, pero vamos a ponerlo en un potencial, donde el niño está tocando la pollera de la niña que está desplazando. Entonces, estamos viendo fuerza, estamos viendo desplazamiento, pero estamos viendo una imagen bastante fuerte, donde está aceptado digamos, esta violencia sobre el cuerpo, sobre algunos cuerpos dentro de una sociedad. Y de la biología podemos ir charlando toda la tarde en eso, porque acá hay un ejemplo del tejido óseo y de los huesos y de los músculos, pero también de paso vemos, nada, quién tiene más fuerza, quién puede jugar al fútbol, qué cuerpos son. Digo, hay en algunos libros de texto que a nivel de organelas y de células dicen que, por ejemplo, los cuerpos feminizados, hay algunos deportes que no nos conviene hacer, porque es menos fuerte, o que tenemos menos posibilidad. Acá está representadísimo con ese niño jugando. Muy bien. Acá Esto está. creo que en todas las disciplinas Acá no podemos nos falta encontrar. ninguna. Esto lo pusimos porque nos acompaña, sea la disciplina que sea. Decíamos recién, varones, blancos, podríamos agregar propietarios, son los nombres y las fotos religiosos, son las imágenes que acompañan las historias de la ciencia, ¿verdad? No habemos mujeres en esta producción, si aparecemos, aparecemos en esta versión que la tecnología ha recuperado en los diseños y en los juegos, tanto en el uso comercial de los juegos como en la presencia de lo que se legitima en la escuela. Desde este lugar entonces, los saberes que se presentan dan cuenta de quién desarrolla, qué trabajos hace cada quien. En ese caso, en matemáticas, los sistemas de ecuaciones para representar problemas donde ellas consumen, y las fórmulas expresan para, un poquito más abajo se puede ver, algunas fórmulas para expresar las relaciones y los mejores análisis de costos, y en caso de las imágenes de las derechas, que las fotos tampoco son muy frecuentes, por ejemplo, en las alternativas de las propuestas editoriales, pero aparecen tantos niños como varones adultos, vinculados a juegos de estrategias, a juegos de mesa y de anticipación, en el caso del ajedrez y demás. Así que ellos piensan, nosotras consumimos. Muy clara La la matemática ayudando. ayudando a construir esta Este sociedad. ejemplo que sigue nos pareció muy interesante, pero estamos... Dale, contala. Porque lo habíamos pensado también, como esto de pensarlo desde distintas dimensiones o de distintas formas de expresar monocultura. Y por un lado, en términos de naturalización de las diferencias, se proponen a Charles Chaplin, creo que está jugando al tenis Vilas, y demás, todos varones que por algunas condiciones que se pueden pensar como naturales, porque se habla de, el título es con la derecha o con la izquierda, condiciones naturales, si era ser zurdos, le mejoraba sus aptitudes para el deporte o para hacer música y demás. Y es muy frecuente en matemática, de los no dichos, pero que se trabaje mucho a partir del mito del gen matemático, es decir, la inteligencia es un gran mito en todo el trabajo en la formación en matemática y en la producción, y está muy vinculada a, si tuviste la posibilidad de tener el gen matemático, podrás desarrollar y podrás ser genio, y podrás ser exitoso, y de lo contrario no. Entonces, igual que estos varones, que porque tuvieron sus atributos naturales, y cada vez que uno piensa en atributos naturales, por supuesto que queda absolutamente deshabilitada cualquier posibilidad de intervención desde uno y de poder modificar esa condición, ¿no? Menos mal que Dora esta mañana en su charla con Fran Ramallo presentó ejemplos y ofreció literatura en relación a feministas que están trabajando en neurociencias, en donde han podido avanzar sobre esta idea de que no hay diferencias en los cerebros como para
que no sea otra vez la biología la que nos escribe la historia respecto a estas capacidades, ¿no? Miren el peso hegemónico de las disciplinas convenciéndonos respecto a quiénes somos, por qué podemos pensar, en qué podemos pensar, qué subjetividades podemos desarrollar. Esta monocultura básicamente lo que hace es poner la prioridad en lo universal, en la escala dominante, en lo global, en aquello que es esa universalidad que explica todas las realidades y no explica ninguna, y entonces la ausencia que fabrica es la local. Nuestras enseñanzas valiosas vienen de la mano de ofrecer grandes ejemplos del mundo, más que en las posturas locales, y por lo tanto nuestra capacidad de intervenir se verá francamente reducida, tal como nos lo ayuda a pensar el Atlas de Historia, ¿no, Evito? Sí, También, ¿no? Que uno a simple vista, o una lectura rápida, podría decir, bueno, qué interesante es un atlas histórico, que la verdad que tiene muchísima información, de una editorial como Capital Intelectual, que tiene muy buenas producciones, y sin embargo el atlas histórico, que si bajó un poquito más Chachi, que dice Historia del siglo XX, Historia crítica del siglo XX, no es más que un libro que contiene unas 100 páginas, en las cuales 70 son la historia europea, no la historia del siglo XX en su totalidad, ¿no? En todo el territorio. Esto sucede con muchas de las conceptualizaciones en el marco de la historia. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que hoy la pensamos como la Gran Guerra Europea, pero que ha tenido poco de desarrollo en otros escenarios que no sea netamente el europeo, y sin embargo, ¿por qué la connotación de Primera Guerra Mundial? Y lo mismo sucede en esto. Entonces, la historia de África aparece contada desde Europa con una o dos carillas, la historia de América igual, la historia de Oceanía, y la gran historia europea como esa que rige los 100 años o el siglo XX corto en la categorización de Oban. Nos escriben la historia. Ahí aparece de nuevo, entonces, lo de Margaret Thatcher que habló los sindicatos. Bueno, ¿qué sindicatos? ¿De qué lugar? ¿De qué zona está hablando exactamente? ¿Qué sucede con los sindicatos en el resto del planeta? ¿Y qué sucede con formas de organización del trabajo en el resto del planeta, que incluso están por fuera de los sindicatos o que no se rigen a través de sindicatos o otros modelos de producción? Atado a la producción, entonces, la última ausencia fabricada con mucha intensidad tiene que ver con desconocer como valioso todo lo que no tenga el modo que el productivismo capitalista, que se aplica tanto al trabajo como a la naturaleza, entiende que es productivo. Esta idea del crecimiento económico y la productividad, que un poco se intensifica con la ayuda de la biología, la física, la química, metiendo mano fuertemente en la vida de las personas, de los animales, de las plantas. Estos procesos ampliados por medicaciones, ampliados por remedios que nos han ayudado a pensar mayor productividad para una hectárea en el cultivo, mayor productividad en términos de carne en un feedlot que acelera la producción y la capitalización de esos animales, ha hecho que el trabajo humano y la naturaleza sean exclusivamente medidas y entendidas en términos de producción. Y aquel crecimiento económico, aquella productividad generada por sistemas alternativos de producción, organizaciones económicas populares, cooperativas obreras, empresas autogestionadas, economía solidaria, economía familiar, claramente son desacreditadas por la ortodoxia capitalista. Entonces, en esta última ausencia desaparecen de nuestros modos de saber estas otras formas alternativas de conocimiento. Bueno, la matemática y las funciones para entender el mercado, la industrialización, fórmulas para hacer relaciones entre ingresos y demandas, que en algún otro caso había matrices también para entender formas de consumo, estadísticas para mostrar empresas ganadoras y empresas perdedoras, una matemática totalmente al servicio de pensar en las formas de producción capitalista. Bueno, y una biología lista para darle de comer a este capitalismo con la productividad que tiene que ver con otra dimensión que nos han instalado, que está un poco atada a lo que veníamos charlando hoy, que tiene que ver con cuál es la finalidad de nosotros en este mundo, que es procrear. Entonces acá compartimos en un libro de texto, muestra
cómo se arman, en el libro de texto de biología, cómo se arman los perfiles de las personas que son donantes de células sexuales y cómo podemos elegir esas características genéticas del posible embrión que vamos a comprar, ¿no? Entonces, muestra ahí, bueno, un poco cómo serían los perfiles, y en otro texto que me parece que no compartimos hoy, si hay un problema de infertilidad, de la mano de quién está, ¿no? Entonces, si hay un problema de infertilidad y hay que llegar a estas técnicas u a otras, que sabemos que en Argentina tenemos una legislación, que es la legislación de fertilización asistida, que cubre parte de este tratamiento, pero que también sabemos por otro lado que es un gran negocio, que se sostiene. Que La progresa, infertilidad, que progresa. que la infertilidad está de la mano De las mujeres. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Creo que lo que sigue siendo más matemática, matrices para analizar insumos y productos, modelos de crecimiento geométricos, ya no aritméticos, para pensar en las funciones exponenciales y para poner todo en términos de intereses, porcentajes, mayores rendimientos, eficiencias y eficacias. Con el mundo de la tecnología, qué decir, lo que no está industrializado siempre va a quedar como de menor valor, vuelven a aparecer allí las artesanías, hay una tejedora artesana y una industria textil, y todas las comparaciones que se hacen son, por supuesto, a favor de las producciones industrializadas, y creo que habíamos puesto, alguna otra más del mundo industrial. No, está bien. 5 formas de producir ausencia, entonces. Ausencia que tiene que ver con una matriz de poder que distribuye el saber. Aquello que se va a considerar valioso, aquello que se va a considerar atendible, necesario de conocer, y en este sentido entonces planteamos 5 formas de ausencia. Quien ignora, el residual, el inferior, local, particular, improductivo, y entonces todo esto hace que las únicas alternativas creíbles, posibles, sean las científicas, las avanzadas, superiores, universales y productivas, vienen de la mano exclusivamente de la cultura eurocéntrica. Para discutir esto, a cada una de estas ausencias se les disputan a modo de tensión otros modos de pensar que son las ecologías, ¿verdad? Ecologías de saberes que son valiosas porque pueden discutir el único sentido del saber científico. Ecología de las temporalidades, porque no solamente son valiosos los tiempos europeos, sino que son valiosos nuestros propios tiempos y nuestros modos de conocer. Ecología del reconocimiento, frente a esa jerarquía de la naturalización de las diferencias, pensar en políticas de reconocimiento, pensar en ecologías que recuperen lo universal, pero por sobre todas las cosas, que recuperen lo local para poder discutir estas universalidades, y ecologías que discutan otros modos de producir por fuera de ese capitalismo. Entonces, podíamos ir acompañándonos desde ese lugar, en qué voces, qué problemáticas, qué epistemologías están silenciadas allí, y cómo poder pensar nuestras propuestas de enseñanza desde ahí, ¿no? Que es el gran sentido, formadoras y formadores de profesoras y profesores, en nuestro caso, en el caso de ustedes, formándose en ciencias de la educación. Aquí hablamos de profesorados de estas disciplinas. No están en nuestros libros de texto, no está Andrea López, que es, Andrea es una de las primeras jóvenes que desaparece, 2004, femicidio. Sonia Sánchez, que la conocemos, Santa Roseña Andrea López, Sonia Sánchez, militante, seguramente la conocen allí, sobreviviente de prostitución. Marcelo Tomaselo, el responsable del femicidio de Sofía Viale, exculpado, es violenta a su compañera y es denunciado, va preso, le promete casamiento, se casan, los jueces lo liberan, cumpliendo la figura legal del avenimiento,
una semana después la mata. Nadia Echeglu, también sobreviviente, diversidades trans, trabajo infantil, todas epistemologías que necesitamos recuperar, que están silenciadas, que están ausentadas y que necesitamos poder pensarlas. Y que son nuestras, ¿no? También, pensando, La digo, estamos dimensión de lo viendo, local. claro, estamos viendo una cantidad de ausencia de nuestras voces en estos libros, en estas monoculturas, en esta única forma de pensar. Y Sonia Sánchez, por ejemplo, en una de los últimos 2 años que nos visitó y nos ayudó a pensar, ella plantea, por ejemplo, frente a, digamos, a esta posibilidad de pensar el saber de otro modo, una comparación entre el tráfico de personas y lo que viene a nuestro país a querer fuertemente poner el alquiler de vientres como una práctica romantizada que en realidad responde mundialmente a todas las monoculturas que mencionamos con anterioridad, pero específicamente a darle de comer al capitalismo con nuestros cuerpos, con qué cuerpos, de qué modo, y además creo yo a ponernos en contra a las propias personas, ¿no? Porque yo estoy ayudando a otra persona a poder vivir si le compro el cuerpo, pero no pienso que esa persona en su 4ª gestación puede morir. Y digo, porque me parece que lo que... Eso en todos los extremos. Claro, me parece que lo que está bueno de poder pensar a partir de estas situaciones es que hay otros modos de aprender y de enseñar y que sean nuestros. En esas ausencias que la colonialidad ha definido como no valiosas, porque vienen del mundo de lo no reconocido, el mundo de lo no científico o de lo local, que es en donde nosotras invitamos a pensar a nuestras estudiantes y que hoy queremos compartir aquí, en este ratito de charla, cómo podemos recuperar estos planteos en relación a modos de violencia, las muertes de adolescentes gestando y de violentadas desde la violencia obstétrica, que la planteamos y la ofrecemos pensar desde la ley de violencia de género, o las posibilidades de pensar la distribución del agua en cualquiera de las formas de los recursos, pensemos en las mineras, en nuestra provincia especialmente, las dificultades que tenemos en relación al agua, las dificultades que tenemos en relación a estos negros de mierda, que todos los días atraviesan nuestro lenguaje en la comunicación escolar, la mirada microbiológica de la trata de personas, como para que podamos ver y analizar. Estas son propuestas de enseñanza que trabajan nuestras y nuestros estudiantes, la salud integral y las identidades trans, pero enseñando química, que es el vínculo que nos falta hacer, ¿no? Pobres por cientos, acá las matemáticas trabajando con personas en situación de pobreza desde ese lugar. De los porcentajes que no nadie muestra, tanto. y de esas estadísticas de las que no hablamos. La enseñanza de inglés, que no pusimos los ejemplos, pero acá, Ale, tenemos compañeras acá que podrían hablar, ejemplos, ni qué decir. Las disputas de puesteros y empresarios en la apropiación ilegal y desalojos de tierras en el oeste pampeano. ¿Qué pasa con la enseñanza de las disciplinas y con cannabis? Una práctica cada vez más cuestionada, con permisos legales, pero con mucho descontrol en ámbitos institucionales y policiales. ¿Qué pasa con cuerpos que no responden a la métrica de los cuerpos normales, comillas, y este movimiento y el activismo Gordex en la misma ciudad? ¿Qué pasa con las aguas negras, este lugar de la química, y cómo están los barrios periféricos y los barrios residenciales en este sentido? ¿Cómo encaminamos el feminismo territorial mapuche, pudiendo enseñar desde ahí, en nuestras clases de historia, de geografía, de inglés, la presencia del análisis de la cosificación de las corporalidades femeninas y disidentes? Mira la cigüeña con la bolsita y el dinero. Representando. Detrás de cada una de estas dimensiones hay una ley. Argentina es muy fecunda, sobre todo en la
década a partir del 2005, en esto que llamamos las leyes 26.000, que nos protegen desde la legislatura de muchas de estas dimensiones. Y sin embargo, no llegan a nuestras escuelas todavía. No somos referentes en estas cuestiones. Necesitamos poder pensar. Nuevos basureros, ¿no? Esto hablamos, barrios ocupados, nuevas construcciones de gente que gana terreno y se ubica ahí, reservorios en donde las condiciones de vida deben mejorarse, basureros a cielo abierto donde están viviendo nuestros jóvenes. Esto es acá a 20 cuadras de donde estamos charlando nosotros, de la misma facultad. Esto es enfrente, un proceso bien interesante que se da en un bar, que un día se llama Morocha y recibe población adolescente de determinados barrios, y al otro día de otros barrios totalmente antagónicos, cómo se producen esos fenómenos y cómo pueden ser incorporados a estas presencias que necesitamos poder analizar, la explotación laboral en el oeste de la provincia. Y cerramos con Sofía Viale, que es otra de las jóvenes. Ahí está. Habíamos mostrado ya al caso de Andrea. Ahí está. En el caso de Tomaselli, contamos que además es interesante trabajar lo que sería la figura de la persona que está arriba del Bana, que es un femicidio de la ciudad de General Pico, que es una ciudad que se encuentra más o menos a 130 kilómetros de acá, de la ciudad de Santa Rosa, que ese caso toma como cierta, digamos, cierta bulla a nivel nacional, porque él, como comentó Chachi recién, asesina a su compañera Carla Figueroa, pero además en ese femicidio ocurren dos cosas a nivel de la legislación, que por eso es un caso que muchas veces es importante trabajar, además de que es local, porque en una se logra sacar esa figura de advenimiento, que era que la víctima podía perdonar a su victimario, y ese es el recurso que usan en el siglo XXI para que ella perdonara, entrecomillada, porque en realidad estaba en la casa de la mamá de él, tenía violencia patrimonial, violencia económica, digamos, muchos tipos de violencia, pero además con el asesinato de ella se crea en nuestro código la figura de femicidio, ¿no? Y de ahí en adelante, todo lo que con anterioridad habían sido crímenes pasionales, crímenes que quedaban en el ámbito de lo privado, pasa a ser un asesinato por misoginia y por, digamos, por odio hacia las mujeres, digo. Entonces, para ahí un caso que, por ejemplo, en Andrea, es... Si la marco así se ve. No sé si Chachi pone el cursor, ¿se ve? Es un caso de la localidad de Santa Rosa, de nuestra ciudad. También fue un femicidio, pero en el 2004, como lo mencionaba Chachi, entonces no quedó caratulado en ese momento, digamos, a comienzo del juicio, si se quiere, como un caso de femicidio. Y hoy por hoy su femicida está con cadena perpetua por ejercer violencia sobre ella y sobre otras personas más, pero todavía el activismo local fuertemente la busca porque se llevó con él a la cárcel el secreto de dónde está su cuerpo. Digo, entonces, ¿hasta dónde estas relaciones de poder nos dejan ubicada a las mujeres, a las trabas, a las trans, digamos, a cualquier género fluido que esté por fuera de lo que es el macho o el patriarca, digamos, todo lo que queda por fuera, ¿dónde quedamos nuestros cuerpos? ¿No? Y además, Andrea y Carla sumaban otras interseccionalidades, mujeres pobres, mujeres negras, mujeres con poca, si se quiere, afectividad en el plano de lo social, mujeres que no estaban escolarizadas, mujeres que habían sido madres muy jóvenes. Hay como, digo esto para pensar como varias intersecciones y varias dimensiones de a dónde nos dejan, digamos, estas ausencias paradas en la vida real, en la vida cotidiana. Decíamos entonces que desde el comienzo de la colonización y desde el colonialismo moderno, hemos analizado situaciones y formas de injusticia que contaminan todas las demás formas de injusticia, la socioeconómica, la sexual, la racial, y que básicamente es la que quisimos mostrar, que es la injusticia cognitiva,
que es un poco la que se instala desde esta racionalidad y desde este modo de pensar, esta acción tan fuerte que administrativa y políticamente podría no desarrollarse, pero que si no logramos fracturar e interrumpir en nuestros modos de enseñar, en nuestras prácticas de organizar, no solamente estamos hablando de la escuela, estamos hablando de la universidad, estamos hablando de los espacios y los saberes que circulan en estos lugares, que seamos protagonistas de esta presencia que necesitamos sostener para que este femicidio encuentre otros modos de pensar. Así que yo sé que Fede nos dijo que a 1:10 nos iba a decir que nos teníamos que callar. No quería interrumpir, pero con una precisión impresionante, 16:44. Pero bueno, es que mucho tiempo organizarlo, no. Lo que pasa es que queríamos plantear algunas dimensiones de análisis de cómo la colonialidad que necesitamos discutir, cómo la colonización, que es de donde partimos, y que tan claramente pudieron señalar en el paddle desde el sometimiento, el sufrimiento, la imposición, la hegemonía, puede generar espacios de resistencia. El águila sí puede llorar tranquila. Bueno, desde nuestro lugar agradecerles profundamente por este recorrido. Realmente interpela nuestra posición como educadores, educadoras, así que un trabajo muy riguroso que además nos exige ver que funciona como epidérmicamente y a nivel micro, ¿no? Como que hay múltiples lugares donde esto está operando y bueno, la necesidad de estar atentos y atentas a digamos, muchas de nuestras prácticas cotidianas, a veces naturalizadas también. Si les parece, podríamos abrir a preguntas. No sé si alguno de los asistentes o alguna de las asistentes tienen alguna sugerencia, aporte, comentario o interrogante para compartir con el equipo. Queda abierto ese espacio. Nadie se anima. No, vamos. ¿A dónde? Dale. Ahí está. Vamos a chusmear los mensajitos, mientras ustedes piensan. Bueno, Mónica, levantaste la mano para hacer alguna pregunta. Hola. Sí, no sé si pregunta, pero sí que me quedo con alguna cosa. Ya desde lo que venimos hablando desde temprano, y me quedo con lo de la injusticia epistémica o violencia epistémica, en cuanto a que me quedé pensando en el silenciamiento de la mujer desde esta superioridad y cómo se invisibiliza la aportación de determinados sujetos sociales a la construcción, a la discusión y la difusión del conocimiento científico. Y creo que claramente en la formación docente, yo estoy en un segundo año de un profesorado, esta consigna de la interioridad no puede faltar. Creo que nos tienen que interpelar más seguido a preguntarnos y a guiarnos en esta deconstrucción. Entonces, más que pregunta, es casi como un pedido a que los docentes formadores de formadores no se olviden de hincarnos, de molestarnos con esto, porque creo yo como estudiante que es importante que nos hagan cuestionar esto, para pensar nuestra futura tarea docente, para no ser reproductores y reproductoras de este sistema opresor del que veníamos hablando. Nada, eso. Buenísimo, Moni, gracias. ¿Vos vas a ser profe de ciencias? Profe de filosofía, pero fui estudiante del profesorado de primaria, pero por cuestiones de horario no pude seguir.
Muy bien. ¿Vos tenés presente en alguna de tus clases universitarias, o te podés imaginar de qué filosofía vas a dar cuenta vos cuando vayas a cuarto año de una escuela cuya modalidad en Humanidades y Ciencias Sociales te invite a pensar a qué filósofos, y no digo a qué filósofas, y a qué problemas le vas a invitar a pensar a tus estudiantes? Porque ahora el desafío de formarnos es preguntarnos a nosotras mismas cómo vamos a timonear, ¿no? Porque el convite que vos nos hacés tiene dos planos. Por un lado, nos interpela a las docentes, porque yo no puedo volver a clase mañana y dar clase desde el mismo lugar, después que conocí esto. Pero además, vos mañana, profe de filosofía, cuarto año, adolescentes, ¿qué problemática le vas a ayudar a pensar? ¿Qué cultura vital vas a recuperar para esa discusión? ¿Qué saberes vas a ayudar a pensar y a poner en disponibilidad? ¿Los académicos y científicos nada más? Bueno, buena parte de las dimensiones de hoy van a quedar afuera. Ahora, estemos atentas a esto, estemos atentos a esto, porque la escuela no muestra las ausencias, pero tampoco lo hace la universidad. Entonces, ¿dónde vamos a hacer la mudanza de nuestro rol profesional? ¿Es un proceso que vamos a hacer en soledad, individualmente? No podemos, porque es hegemónico, y ustedes saben que la hegemonía tiene esta característica. No se deconstruye porque está naturalizada y ha avanzado en un lugar que nos dice, sigo a Cervor en esto, lo que es bello, lo que es bueno, lo que es posible, lo que es justo. Miren cómo nos matriza lo que está bien la hegemonía. Entonces, a nosotros nos parece siempre un ejercicio necesario de hacer para deconstruirnos a nosotras mismas, porque esto no tiene que ver con ser más o menos inteligente, ser más o menos universitaria, doctora, postdoctora, post, sino que tiene que ver con una conciencia, con redescubrir esta dimensión de ausencias que ni la escuela ni la universidad está viendo. Por eso esto de estar en contacto en este sentido. Así que, Moni, vamos, confiamos en vos. Estemos juntas para que vos en la escuela y en la universidad, claro, este es otro motivo por el cual nuestras graduadas pueden irse sin volver a la universidad, porque necesitamos esta oxigenación. Claro. Bueno, en mi caso, siempre estudié en colegio, o sea, en educación pública siempre estuve, pero en cuanto a esta me quedo en la ausencia, que no se ve, por ejemplo, en la universidad. En mi caso, cuando decido seguir estudiando, no puedo estudiar porque los institutos de formación docente no coinciden con los horarios de madres cuidadoras y estudiantes. En la universidad encontré por ahí una amplitud horaria que no me abría la puerta directamente y me expulsaba. Cuando se abre la posibilidad de estudiar virtualmente, vi como una luz y me metí. El tema es que cuando vuelve la presencialidad, al ser plena, otra vez siento que me abren la puerta y me invitan a retirarme. Entonces, frente a eso, por ahí hago lo que vos estás diciendo, que es, bueno, me quedo, me fijo qué puedo cambiar y qué puedo proponer desde mi lugar. Entonces, por ahí es algo que hablo con los profesores, tipo, bueno, yo entré, o sea, ahora me tengo que quedar, porque sí, porque es así, porque me lo merezco. Vamos. Exacto, nosotros te ayudamos. Vamos, Moni. Buenísimo. Interesante lo que decís, Moni. Nosotros en una de las tareas que hacemos acá con los compañeros, en un proyecto de extensión, que además participamos, nos vemos bastante, porque damos clases, estamos en investigación, en extensión, o sea, casi que vamos a convivir todos juntos en alguna casa, en algún momento. Pero bueno, trabajamos algunos talleres de educación sexual integral y derechos humanos en las escuelas de acá de la ciudad de Santa Rosa, y esta problemática que vos mencionás de madres cuidadoras, o personas gestantes, o personas cuidadoras que a veces son madres, sino que cuidan a otras personitas y las acompañan en su crecimiento, y tenemos un montón caemos en una escuela donde había un montón en ese momento de adolescentes gestantes o que ya se habían convertido en madres, y bueno, las invitaban sutilmente a irse.
¿no? Entonces no entregaban trabajos prácticos, o no les hacían llegar el material a las casas y demás. En la ciudad de Santa Rosa tenemos una ley provincial del año 91, que dice cuál es el régimen, ¿sí? O cuáles son los derechos que tienen las adolescentes que están gestando y que después paren, y todos los derechos de lactancia y demás. Y resulta que nosotros caímos en el año 2017 o 2012, no me acuerdo, esa escuela, y esa ley ni se conocía. Y esa ley todavía no se conoce. Entonces digo, lo que te está pasando a vos ahora pasa también en el nivel secundario, y somos los que tampoco conocemos los derechos que tienen esas personas, además del derecho a la educación, ¿no? Digo, a otra situación más, donde hay una intersección de un derecho que se vulnera. Un saludo a vos. Acá Agustina Bernabé nos acompaña. Muy bien, esa compañera. No sé, ¿alguna preguntita más quedó en el tintero? Acá dice, muy bien, mujeres pioneras para mostrarle a los chicos, buenísimo. Muy bien, Ada, muchas gracias. Muchas gracias porque ha servido, y sigamos en contacto y hagamos circular, ¿no?, los argumentos que señala. Ay, Cris, ¿querías decir algo? Hola, Ceci querida, ¿cómo estás? Feliz de verte, Cris. Igualmente Mirá, para... hasta Mar del Plata no paramos, ya vamos a ir. Escuché cortado, porque no sé qué pasa con la conexión, escuché cortado, pero a medida que iba escuchando, me dio ganas de contar algo que yo te conté a vos hace muchos años, casi, en una entrevista que te di. Y quisiera compartirlo con quienes estamos hoy acá, porque me parece que puede ser un ejemplo de que una vez que sabemos, no volvemos igual a las aulas, y que no podemos volver iguales. Yo hace muchos años, haciéndole una entrevista a Ceci, le contaba que en el siglo pasado era maestra de primaria. Y estaba en las áreas, en ese momento, en séptimo grado, había que elegir abanderado, abanderada y escolta, y con la otra maestra del área, claramente la mejor estudiante era una nena. Y después había dos nenes que eran los escoltas. Y cuando le llevamos el recado a la directora, yo era muy jovencita, tenía 18 años, y la directora me dijo que bueno, que era una lástima, pero que la nena no podía ser la abanderada porque no tenía zapatos. Yo no pensaba lo que ahora pienso, solamente que sentí la injusticia en el cuerpo, y como afortunadamente yo era muy chiquitita, y sigo siéndolo, le regalé un par de zapatos míos a la niña, y solamente así, porque no la bandera le va a llevar el nene que estaba de escuela. Muchos años después me enteré que esa nena se recibió de médico. Lo que yo en ese momento sentí como una injusticia en el cuerpo, con el paso de los años, me doy cuenta de todo lo que había detrás de eso, porque no era solamente una injusticia en términos de posibilidades económicas. Ahí se jugaba también la inconveniencia de que una nena y pobre llevara la bandera del país. Entonces, lo que a mí esta charla me está impulsando es que
nunca, nunca debemos dejar de conocer, de discutir, de que, como decía a la mañana Dora, y de que la palabra sea acto. Tenemos que hacer más cosas. Además de investigar, tenemos que hacer. Sí, eso quería comentar. Buenísimo. Buenísimo, Cris, porque además nos falta algún zapato. Y nadie nos puede dejar afuera por eso. Claro. Y tiene que tener zapatos. Pero ahí necesitamos, ahí como universidad también tenemos que dar un pasito, Cris. Estamos ocupadas en la docencia, en la investigación, en la formación, a veces en procesos credencialistas de dónde vamos y hasta dónde, que no hay que descuidar, pero primero el compromiso político. Y hay veces que no hay que hacer grandes cosas, ¿eh? Hay que preguntarse cada vez que entro al aula a favor de quién voy a enseñar. Me gusta mucho eso que decís, porque te lo escuché la primera vez cuando estabas haciendo la tesis doctoral y coincido plenamente. Estuve en la reunión de refundación de Ciencias de la Educación, en ese encuentro que después de tantos años y de tanto deseo depositado, reiniciaba Ciencias de la Educación, y el convite fue el mismo, a favor de quién va a ser nuestra práctica cada día en la escuela. Porque ahí es donde no nos gana la colonialidad, ahí es donde no nos gana ninguno de los mandatos hegemónicos, si podemos tomar partido y si podemos discutir miradas meritocráticas que nos hacen creer que unas sí, otras no. Entonces, un poco sondear, pero acá nosotros nos queríamos meter en un lugar del que nadie habla, porque es la verdad científica de nuestras academias y de nuestras autoras y autores y de nuestros significantes, todos argumentos que dejan cada día más personas afuera. Si hubiera un adentro inclusor, aún teniendo todas las leyes de las que hablábamos. Entonces, qué mejor que pensar a 530 años. La deconstrucción va a empezar por acá, ¿no? La deconstrucción puede empezar por estas formas en que ponemos en tensión esa herencia. No puede haber gente por fuera de estos sistemas, pero tampoco alcanza con que estemos solamente. Tenemos que estar, apropiarnos de estos saberes, garantizar estos derechos, ser ampliadoras de derechos con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. Todos desafíos para poder discutir que esos epistemicidios tenemos que interrumpirlos todos los días a cada paso. Primero con nosotras, porque somos las primeras colonizadas, y después en los mundos en los que andamos. Así que a nadie le falten zapatos para andar. Bueno, muchas gracias. Me toca la tarea difícil de dar cierre a este encuentro que ha sido tan enriquecedor, donde hemos hablado de modos de poder, de relaciones que tienen que ver con modos de control en relación al poder, al ser, al saber. Hablaron de saberes locales clausurados, Chachi habló de epistemicidios que se juegan y que, bueno, que de alguna manera pueden ser rastreados en saberes escolares, en libros de textos, digamos, en esa tarea difícil que tenemos de tomar distancia y de poner en cuestión dispositivos con los cuales trabajamos cotidianamente. Y bueno, y preguntarnos también cómo construir nuevas epistemologías o epistemologías otras que construyan otro tipo de presencias, ¿no? Que recuperen estos saberes locales que
que han sido clausurados históricamente y que, bueno, sobre los cuales tenemos una responsabilidad también, ¿no? Bueno, agradecerle a todo el equipo de la Universidad Nacional de La Pampa, y bueno, vamos a dejar a disposición toda esta hermosa presentación que han hecho. A quienes han asistido al encuentro, bueno, las invitamos a las actividades que van a continuar desarrollándose mañana por la tarde desde las 14 horas. Bueno, también hay una invitación que tiene que ver con producir piezas visuales, en la medida que estos encuentros inspiren ideas y ganas de contar cosas. Hay una galería que se está organizando para el día sábado. Pueden ofrecer en ese espacio piezas artísticas o no tan artísticas, ¿no? Si tienen ganas de contar algo, de decir algo, de tomar posición, y hacerlo desde la escritura o desde alguna producción visual. El correo electrónico donde se están recibiendo esas presentaciones es galeriahit@gmail.com. Voy a copiarlo en el chat también por si quieren ofrecer alguna propuesta ahí. Y bueno, en principio agradecer bueno, principalmente a Chachi, a todo el equipo que nos ha ofrecido esta presentación tan necesaria, y bueno, obviamente también a quienes han dedicado tiempo bueno, y han participado del encuentro, que seguramente han tenido su recompensa en esa apuesta. De mi parte, bueno, agradecerles profundamente la predisposición y el tiempo que han dedicado bueno, a permitirnos repensar nuestro lugar como educadores y como investigadores e investigadoras. Nos vemos mañana. Chau, Fede. Chau, chau, chau a todas. Chau, Cris. Hasta luego, muchas gracias. Chau, Moni. Chau, chau. Chau, chau. Saludamos desde La Pampa en Patota. Chau, chau. Chau, chau. Ya nos van a visitar, ya nos van a venir a visitar en algún momento. Ojalá, ojalá que sí. Acá hay mucho viento. Acá también quieren ir, así que hacemos una y una. Hasta luego. Chao amigos, un abrazo. Igualmente.